Muy buenos días, hermanos. Para mí es un gozo poder compartir la palabra del Señor en este domingo de escuela dominical, 17 de mayo del año 2020, el año que nunca se nos va a olvidar porque es el año de la pandemia. Vamos a ver en la unidad 2 la lección 12, y el tema de esta lección es sumamente importante, especialmente en estos tiempos de tantas ataduras y tanto legalismo y tanta religiosidad. El tema de la lección es libres en Cristo. Ojalá que usted pueda repetir conmigo: libres en Cristo. Usted es libre en Cristo y yo también. Vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. No se le olvide eso. Es porque el Espíritu nos guía, ¿verdad? Porque el Espíritu nos aconseja. Y ese es uno de sus papeles en estos tiempos. Cuando el Señor dijo a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, iba a estar ahí con nosotros. El verso clave se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice: estad. Eso es un imperativo, no traten de estar. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Los cristianos de Gálata habían sido liberados de la esclavitud de la ley. Pablo había predicado un evangelio, los que fueron con él, sin embargo, disfrutarían de esa libertad en la medida en que depositaran toda su confianza en Jesucristo. Porque tenemos que ser justificados por la fe en Cristo, no por la fe en otras cosas, por la fe en Cristo. Y entonces debían rechazar los intentos judaizantes de llevarlos a una vida legalista. Yo no entiendo, pero muchas veces los legalistas, aquellos que dicen que hay que guardar la ley, aparte de aceptar a Cristo, están todavía en el siglo I debatiendo el tema de si el sacrificio de Cristo es suficiente. Y si usted va al libro de los Hebreos, la palabra de Dios dice que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Por lo tanto, nosotros no podemos creer menos de eso. De hecho, Colosenses dice: vosotros estáis completos en Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata de lidiar o de vivir un evangelio mixto. En otras palabras, si yo trato de ser bueno para mi salvación, yo trato de dar mis diezmos para mi salvación, yo trato de hacer muchas cosas para mi salvación, pero la salvación de Cristo no tiene precio. Él se dio completamente. Por lo tanto, en esta mañana, bajo el tema de libres en Cristo, vamos a ver 3 temas, y entonces 2 subtemas sobre cada uno. Primero, firmes en la libertad. Oiga, firmes en la libertad, libres para servir en amor, y tercero, vivir por el Espíritu Santo. En firmes en la libertad, vamos a ir a Gálatas 5, 1 y 2, de manera que podamos hablar sobre el tema libres en Cristo, que aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 6. Pero es interesante, ¿qué usted pensaría si una persona que cree en Jesús está bien que comience a afirmar que hay otros requisitos para la salvación? Si usted cree que es correcto que un creyente en Jesucristo, lo que pasaba con los judaizantes decían: sí, pero tenemos que ir a la gracia por medio de la ley, hay que guardar la ley, hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, hay que hacer todo. Sin embargo, nosotros aprendemos el verdadero propósito de la ley. En el Antiguo Testamento vimos el caso de Abraham. Abraham fue justificado antes de que existiera la ley. Por lo tanto, el principio de que el justo por la fe vivirá es el mismo principio que justificó
Abraham. Dios tenía un propósito y ese propósito era irnos llevando a vivir una vida dentro de la gracia, la fe en el sacrificio de Cristo y la misericordia de Dios. Claro, el sacrificio viene cuando dice la palabra de Dios en Gálatas: y llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y entonces Dios tenía un plan, pero ya nos había pasado por un proceso en que nos enseñó que nosotros somos incapaces de guardar la ley. El principio era, vive esto, cumple esto y vivirás. Si nosotros cumplimos la ley en ese tiempo. Pero ¿qué pasaba? Que la gente iba, sacrificaba, y entonces como en el templo vendían las ovejas y los cabritos y todo, y la paloma y todo, yo supongo que cuando ellos iban saliendo ya le decían al que vendía: guárdame ese porque vuelvo mañana o la próxima semana. La palabra de Dios dice que la ley vino para darnos a entender a nosotros que nosotros somos incapaces de vivir guardando la ley. Si hay que guardar la ley, entonces el cielo va a estar vacío. ¿Por qué? Porque la gracia es un don inmerecido. La ley es un don que viene por dar algo, y eso es guardar algo. Lo único que demanda la gracia es nuestra vida, pero no hacer cosas para vivir. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, Pablo le advierte enfáticamente a los cristianos de Galacia que agregar cualquier cosa a la justificación, que es solo por la fe, es alejarse de Cristo. No olvidemos cómo el grupo de los judaizantes influenciaron negativamente a los hermanos de la iglesia de Gálatas en su carrera espiritual y demandando un estilo de vida legalista. Por eso, en su preocupación, Pablo buscaba que los gálatas volvieran al camino de la libertad en Cristo. Ese es el propósito, que volvamos al camino de la libertad en Cristo. Esa libertad no implicaba ni implica en el presente vivir un estilo de vida medalaganariamente o caprichosamente, sino vivir por el poder y la guía del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a vivir en la libertad de Cristo, pero entendiendo que nosotros no necesitamos otra cosa, como dice la carta a los Colosenses: y vosotros estáis completos en Cristo. Yo estoy completo en Cristo, en Cristo. Por lo tanto, vamos a ir a la primera, el primer subtema, que es un pueblo pecador, y vamos a buscar Gálatas 5. Yo quisiera que usted busque su libro o la Biblia, y vamos a buscar Gálatas 5. Dice, mire cómo comienza esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Aquí yo, Pablo, digo esto: si os circuncidáis, Cristo no les aprovechará para nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justificación por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Por eso Pablo tiene que decirle que Dios lo que anda buscando en los seres humanos no es una circuncisión de la carne, sino una circuncisión del corazón, donde nosotros tomamos nuestro corazón y le damos nuestro corazón al Señor, y entonces de esa manera nosotros le estamos diciendo a Dios que nosotros aceptamos el sacrificio. En el versículo 1, Pablo anima a los creyentes a mantenerse firmes. Estad firmes en la libertad. Eso es algo que no es simplemente que Pablo les recomienda, no, es una orden. Deben estar firmes en la libertad, firmes en su convicción de que han sido justificados por la fe y resistiendo la tentación de participar en un estilo de vida legalista. Yo no sé por qué usted viene a la iglesia, pero si usted viene a la iglesia para probarle a Dios que usted cree en Él,
El propósito de la iglesia es edificarnos unos a otros, pero la palabra de Dios, por recomendación, nos dice no debemos dejar de congregarnos. Y seguimos la instrucción de la palabra. Pero tenemos que entender que no podemos creer que el ir al templo es legalizar nuestra salvación. La salvación es un regalo de Dios. Si el cielo dependiera de nosotros, estaría vacío. Acuérdense de eso. En el versículo 2, los judaizantes decían que la circuncisión era necesaria para llegar a Cristo. Y parece que algunos lo habían hecho, apartándose así de la fe en Cristo. Esto, por supuesto, hacía de nuestra fe una fe mixta, compuesta de la gracia de Dios y de la ley del mismo Dios. Entonces, la palabra de Dios no dice que abramos nuestro corazón a Cristo y que guardemos la ley. ¿Cuál fue la función de la ley? ¿Usted sabe cuál fue? El mismo Pablo dice, si la ley no dijera, no matarás, nosotros no sabíamos que matar era pecado. La ley lo que hace es revivir el pecado y lo que hace es darnos a entender lo que significa pecar, no mentir, no robar. El versículo 3 representa el peligro de caer totalmente en tener que guardar toda la ley. Porque la ley, la palabra dice que si tú no guardas uno, tienes que guardarlo todo. No podemos decir, me gusta este y este es el que voy a guardar. La palabra de Dios dice a aquellos que ponen su confianza en guardar un día de la semana, sábado o domingo, que el Señor es el Señor de cada día. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que si guardamos un día, porque lo dicen los 10 mandamientos, entonces ¿qué pasa con las otras leyes? ¿Qué pasa con sacrificar cordero? ¿Qué pasa con esto? Que Cristo fue el cordero sacrificado. ¿Por qué? Porque Él cumplió toda la ley y por lo tanto nosotros somos libres en Cristo. Solo por la fe en Cristo somos declarados justos. No hay nada que tengamos que hacer para alcanzar la salvación, solo aceptar el sacrificio de la cruz. Usted no tiene que construir un orfanatorio para ser salvo. Usted no tiene que ponerse de rodillas y venir a la iglesia para que le sangre las rodillas. No tenemos que hacer eso. Por lo tanto, nosotros, un pueblo pecador, no puede salvarse por medio de hacer cosas para ser salvo, sino por un sacrificio que fue perfecto, que fue el sacrificio de la cruz. Una pregunta de reflexión: ¿cómo pueden los cristianos edificarse en la fe para permanecer firmes contra las falsas enseñanzas? ¿Cómo podemos edificarnos unos a otros? Bueno, tratando de vivir probablemente una vida dirigida por el Espíritu Santo. El que da testimonio de que nosotros somos salvos es el Espíritu Santo. Por eso el Señor decía, a ustedes les conviene que yo me vaya. Por lo tanto, nos edificamos unos a otros cuando entre cada uno de nosotros nos llamamos a vivir vidas agradables al Señor. Pregunta número 2. La fe se expresa a través del amor. ¿Cómo expresa usted su fe en Dios a través del amor hacia Dios y a los demás? ¿Cómo usted muestra el amor? Pero hay muchas formas de mostrar el amor, pero usted tiene que mostrarlo. La palabra de Dios en Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Claro, nosotros dimos el paso de aceptar a Cristo, pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar a aquellos que tienen necesidad. Cuando se estaba discutiendo el ir a los gentiles, se le dijo a los que fueron llamados a los gentiles, como Pablo, no os olvidéis de los pobres, de hacer bondad a los pobres. Por lo tanto, tenemos que recordar. La segunda parte es una carrera interrumpida. Pablo estaba comparando la vida cristiana con una carrera. Él tenía experiencia en Roma de lo que eran las competencias olímpicas. Y entonces él utiliza ese elemento de la carrera. Y esta es una carrera que no es del que llegue primero. Aquí no estamos compitiendo los unos contra los otros, no. Vamos de la mano. Y por eso cuando alguien cae, el propósito nuestro es ayudarlo a levantarse. Trágicamente, algunos creen y afirman que la iglesia es el único ejército donde a los soldados heridos lo terminamos de matar. Eso es trágico. Cuando un hermano cae, usted no está ahí para ser juez del hermano. La palabra de Dios dice que nuestro juez es el Señor, es Jesucristo. Por lo tanto, yo no soy juez de nadie. Y yo estoy llamado
a decirle a mi hermano, yo te recibo, vamos a restaurar. Uno de los errores en la iglesia del siglo XXI es la creación de comité de disciplina. Los comités de disciplina se supone que deben ser dirigidos por gente disciplinada, por gente casi perfecta. Pero no, ninguno de nosotros tiene la capacidad de disciplinar a nadie fuera del Señor. Por lo tanto, lo que la iglesia no es una comunidad de disciplina, sino una comunidad de restauración. Aquí estamos para restaurarnos. Por eso cuando el hermano cae, yo no voy a pisotearlo, yo no voy a darle la espalda, yo no voy a echarlo fuera de mi casa. No, yo voy a decirle, hermano, el Señor te ama y vamos a orar y vamos a restaurarlo. Eso es lo que dice la palabra. Por eso era que en las Lamentaciones de Jeremías, él decía, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Cuando escudriñamos nuestros caminos nos damos cuenta que todos fallamos. Por lo tanto, vamos a restaurarnos unos a los otros para ser más bíblicos. Vosotros corríais bien, dice Pablo. ¿Quién os embarazó? ¿Quién os convenció para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, y los judíos sabían lo que implicaba esto. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis más que el que os inquieta. Llevará el juicio quien quiera que él sea. Aquel que está tratando de hacerlos salir de la carrera. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, entonces ¿por qué soy perseguido todavía? ¿Por qué? ¿Por qué padezco persecución? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Los Gálatas corrían bien, pero como en una carrera olímpica se habían desviado del camino. Yo no sé si usted ha visto la carrera, ¿verdad? Empezar la carrera, perdón, hermano, empezar la carrera es fácil. No tan fácil, pero cuando usted ve los corredores, empiezan con todo el ánimo, pero en la medida que van avanzando, comienza a faltarle el aire, comienza a faltarle la fuerza, y entonces casi van arrastrando. Algunos han llegado gateando a la meta. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. No es una carrera de competencia contra el hermano. La palabra de Dios dice que nosotros estamos resistiendo al enemigo, que es el único que quiere desviarnos de la meta que se llama Jesucristo. Por lo tanto, los falsos maestros, como dice el versículo 8, persistirán en tratar de alejarnos de la verdad. Pablo da otro ejemplo con algo muy conocido por los judíos, como es la levadura en la masa de pan. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura no se queda en un punto de la masa, sino toda. Eso quiere decir que entonces, si yo pretendo guardar uno de los mandamientos, la circuncisión, que no era propiamente de los 10 mandamientos, o el sábado, entonces yo no puedo pensar que eso es un solo punto, ¿no? La levadura leuda toda la masa. Pablo tenía confianza de lo que había enseñado en la iglesia en Cristo, allá en Galacia. El versículo 11 al 12, los falsos maestros darán cuenta a Dios del mal que hacían. Ya Pablo había experimentado persecución de esos falsos maestros al predicar el evangelio de la gracia. Muchos creen que se puede llegar a Dios por cualquier camino o cualquier creencia. Se ofenden de que solo haya un solo camino. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Es interesante que cuando mi abuela, mamá Raimunda, acepta al Señor, mi mamá era muy de la iglesia tradicional y mi abuela también. Y mi mamá, cuando vio eso, fue al sacerdote y le preguntó, y el sacerdote le dijo, Luisita, no te preocupes, la salvación es como una mesa que tiene patas y tiene varias entradas. Por donde quiera que tú entres, tú vas al centro. Por donde quiera que tú vayas, tú vas a llegar a Dios. Bueno, eso es peligroso decirlo, porque cuando el Señor dijo
en Juan 14:6, yo soy el camino, Él, no un camino, yo soy la verdad, la, artículo definido, la verdad. No hay muchas verdades, aunque usted crea que hay muchas verdades, no, ellos tienen sus verdades, no, hay una sola verdad, y esa verdad es una persona y se llama Jesucristo. Pero Él decía también, y yo soy la vida, no una vida. Importante eso. Algunas preguntas que nosotros de aplicación, por ejemplo, la falsa enseñanza se multiplica y se difunde como la levadura. ¿Qué ideas falsas se han propagado en los últimos años y cómo han respondido los cristianos? Bueno, hay muchas ideas falsas. Yo conozco muchos creyentes que, a pesar de que hay algunos movimientos que no creen ni en el infierno y creen que hay que guardar un día, entonces lo consideran como hermanos. Bueno, yo humanamente, pero desde el punto de vista de la palabra, dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No dice a los que creyeron y guardan los 10 mandamientos, dice a los que creyeron y creen en su nombre, son los hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Yo no quiero ofender a nadie, no quiero ofender, pero tenemos que estar claros. Nosotros estamos llamados a predicar una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Los judaizantes habían interrumpido a los gálatas durante su carrera espiritual y habían lo habían hecho desviarse de su curso, además de falsas enseñanzas. ¿Qué más puede interrumpir la carrera del cristiano? Pero quizá Romanos 12 nos llama a nosotros a estar firmes y a no contaminarnos, a no tomar la forma del mundo. Por lo tanto, una de las razones para no desviarnos es aceptar nuestra condición de santidad. La palabra de Dios nos dice que somos santos, no perfectos, santos. Por lo tanto, tenemos que entender que santo quiere decir que nosotros estamos apartados del mundo para Dios, que no hacemos las cosas del mundo. Cuando la gente está haciendo una cosa que no es agradable a Dios, nosotros no la hacemos, aunque sea popular. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. Otro tema que vamos a ver: libres para servir en amor. Y en esta parte vamos a ver llamados a ser libres. Es el llamado de Dios para nosotros, ser libres. Por lo tanto, Pablo está diciendo: no vuelvan a ser esclavos de la ley. El versículo del 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor también. Servíos por amor. Mirad, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis. Importante, porque en esta porción Pablo aclara algo en relación a los judaizantes. Aunque los cristianos no estamos bajo la ley, eso no es una excusa para satisfacer los deseos pecaminosos. Yo le decía, la ley espiritual, que es la ley de la gracia, se debe usar de manera constructiva y piadosa. Esto tenía una aplicación importante para los hermanos. Entonces, nosotros estamos llamados a ver la ley como una forma de ver el pensamiento de Dios, lo que Dios espera de nosotros bajo la gracia, no de una manera legalista, pero que nosotros entendamos que hay un propósito que Dios busca en nosotros, y es hacernos depender del sacrificio de Cristo y la dirección del Espíritu Santo. El versículo 14 es el cumplimiento de la ley, y de acuerdo a la enseñanza de Jesús, la ley se resume en amar al prójimo como a uno mismo. Oiga, el mismo Señor dijo: la ley se resume en amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Por lo tanto, nosotros estamos llamados. Si usted no quiere el mal para usted, no lo quiera para otra persona. Eso es lo que dice la palabra. Si yo quiero lo mejor para mí, yo debo de querer lo mejor para otras personas. Pregunta de aplicación: ¿cómo deben responder los cristianos a quienes dicen ser creyentes, pero que declaran: soy libre en Cristo para vivir como yo decida?
Bueno, esos son aquellos cabeza caliente que dicen, yo me acuerdo alguien que le estaba diciendo al pastor, usted no me tiene a mí que decir lo que yo tengo que hacer. Bueno, espérese. Parte de esos elementos que pone el Espíritu en nosotros es la sumisión, es la humildad. Por lo tanto, someternos a los líderes que Dios ha puesto no es algo humano, es algo que la misma palabra dice, que Él los puso para que nos ayuden. Por lo tanto, no debemos tratar de rechazar o de no aceptar los consejos de un hermano o de una hermana, que lo que anda buscando es ayudarnos a levantarnos. Claro, el único problema que existe en todo esto es que el que tiene la capacidad de aconsejar tiene que ser una persona que no tenga cola suficiente que le pisen. Porque si usted anda en pecado y entonces usted quiere ser de los que restaure la vida de otro, quizás el otro va a decir, pero este hace peor que yo. Por lo tanto, estamos llamados a vivir una vida espiritual para gloria de nuestro Señor. Otra parte que vamos a ver es el espíritu contra la carne, y vayamos a Gálatas 16 al 21, y dice, digo pues, andad, otra vez una orden, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio. Bueno, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, os denuncio, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es peligroso, hermano. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que hay una lucha espiritual. Pablo decía en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, que él había descubierto que hay una ley, la ley de la carne y la ley del espíritu. Y muchos hablan de que, especialmente los psicólogos, los consejeros, dicen que nosotros tenemos en nuestro sistema un perrito blanco y un negro que andan peleando, un gatico negro que andan peleando, y el que más te alimente le va a ganar al otro. Y entonces hablan de la carne, que si lo alimentamos demasiado va a destruir la ley del espíritu. Pero nosotros vivimos por la ley del espíritu, por lo tanto Pablo dice que nosotros estamos llamados a alimentar la vida espiritual. Si hemos comenzado por el espíritu, ¿vamos a terminar en la carne? No, Pablo descubre esa ley y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me guiará de este cuerpo de muerte? Y entonces termina diciendo, gracias doy a Jesucristo. Jesucristo es la única provisión que Dios tiene capaz de liberarnos de toda esta lucha espiritual. El versículo 16, todo creyente debe andar bajo la dirección del Espíritu Santo. Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no puedo enviar el Espíritu Santo. Pero cuando yo me vaya, Él va a venir y Él os guiará a toda verdad. El versículo 17 nos llama a entender que hay una lucha. La carne no quiere que usted haga las cosas del espíritu. Usted no. Y el espíritu se opone cuando usted quiere hacer las cosas de la carne. ¿Usted quiere saber eso? Bueno, trate de levantarse a orar a las 4 de la mañana, todos los días, 3:30, 4, a ver si la carne le va a decir, sí, vamos a orar, vamos a orar. De la única manera que eso se logra es que usted tenga una relación tan estrecha con el Señor, que usted puede escuchar la voz del Señor diciéndote, te espero. Ojalá que nosotros podamos entender que cuando nosotros no alimentamos la vida espiritual, la carne puede sobreponerse. Y por eso nosotros estamos llamados a utilizar las herramientas del Espíritu, la oración, orar sin cesar,
el ayuno. La palabra de Dios dice que hay espíritus, demonios, que solamente se van con oración, pero ayuno y oración, ayuno. No es cuestión de que oran, no, vamos a ayunar, porque esos son recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Dejarnos guiar por el Espíritu es la forma de salir victorioso en el conflicto permanente entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Este es quien nos libera de la esclavitud, de los intentos de vencer el pecado a través de la ley. Si usted cree que usted va a guardar la ley y que eso le va a ayudar a vencer el pecado, déjeme decirle que no es así. Usted necesita apoyarse en el sacrificio de Jesús. Y claro, usted descubrió, como dice Pablo, yo no sabía lo que es robar si no dijeran los mandamientos, no robarás. Los mandamientos nos ayudan a descubrir lo que significa el pecado en nuestra vida y la incapacidad que tenemos de cumplir esos mandamientos. La palabra de Dios, cuando habla de no robar, no está hablando de robar 10 millones. No robar quiere decir no tomar lo que no es suyo. Y si no es suyo, no lo tome. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros estamos llamados a vencer la ley de la carne a través de la ley del Espíritu. El propósito de la ley fue revelar nuestra incapacidad de vencer el pecado por medio humano. No hagas, no bebas, no. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pablo hace un listado parcial de esas obras carnales. Cubre pecados sexuales, conflictos personales, ocultismo, idolatría y otros señales que la práctica que nos llevan a vivir un estilo de vida que no es agradable a Dios. Y la palabra de Dios dice que los que practican eso no heredarán el reino de Dios. Sí, hay mucha gente que cree que es suficiente con levantar la mano, y no quiero cometer una herejía aquí, diciendo yo acepté a Cristo, y entonces irse para su casa y seguir viviendo la vida vieja. Eso no es lo que dice la palabra. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros le damos el señorío de nuestra vida al Señor. Nosotros somos creyentes, somos salvos. Pero la palabra de Dios en Hebreo nos dice que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Bueno, salvo para siempre solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que caemos, los que hemos sido salvos para quedarnos abajo, sino que somos levantados para seguir. ¿Por qué? Porque cuando usted peca, cuando yo peque, el Espíritu Santo me dice: Juan, ¿qué pasó? Hiciste mal. Y entonces me llama a la confesión. La confesión es el recurso, uno de los recursos más importantes que tiene la palabra. Por eso cuando los discípulos le preguntaron al Señor: enséñanos a orar. Oye, Él le dijo: cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la victoria. El Padre Nuestro no es un ejercicio de la iglesia tradicional, hermano. No. El Padre Nuestro es un modelo de oración donde nosotros comenzamos a ver y a proclamar que Dios es nuestro Padre, Padre nuestro, y que Él es el soberano, el que está en el cielo. Eso es lo que dice la palabra. El Padre Nuestro incluye adoración a Dios, incluye reconocimiento de quién es Dios, incluye nuestra relación con Dios, incluye nuestra dependencia. Danos hoy el pan de cada día. El Padre Nuestro incluye la confesión: perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces, tenemos que entender que estamos llamados a depender de la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Proverbio 28:13 dice: al que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbio 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Mira, no sigas haciendo eso, que te va a ir mal. No, en cualquier momento, no. Yo le he estado predicando a algunas personas que son en ciertas posiciones económicas. Dice: no, Juan, yo sé, no te preocupes, yo sé lo que tú me dices. En un momento yo lo voy a hacer.
Pero el único problema es que nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de aquí. ¿Cuántos de nosotros sabemos que vamos a vivir el día de mañana? Yo estoy dando esta clase, yo no sé, ni usted, ninguno de los que está oyendo esto lo sabe. El único que conoce el futuro se llama el Señor. Por lo tanto, lo mejor es darle nuestro futuro al Señor. Algunas preguntas de aplicación. Número 1, el Espíritu ayuda a los cristianos a evitar los gratificantes deseos pecaminosos. ¿Cuándo podemos saber que es el Espíritu que nos guía? ¿Cuándo usted sabe que es el Espíritu que le está guiando? Bueno, en mi propia vida, yo sé cuando el Señor me está guiando, cuando el Espíritu me está guiando, cuando lo que yo voy a hacer glorifica al Señor. No me venga con cuento de que yo voy a hacer algo. Yo sé que no está muy bien, pero yo siento del Espíritu. Mire, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo lo conozco. Por lo tanto, lo mejor es que nosotros entendamos es que estemos seguros de que el Espíritu Santo es el que nos está dirigiendo y no nuestra carnalidad. Pregunta 2 de reflexión. Los que viven vidas pecaminosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra. ¿De qué manera esta realidad puede servir como un freno para el pecado en el creyente? Bueno, si usted sabe lo que dice la palabra, usted se mantiene puro. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Es más, la gente espera que nosotros nos conduzcamos como todos los que se conducen en el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que el camino de la perdición es ancho y muchos transitan por él. El camino de la salvación es estrecho y pocos transitan por él. La salvación es un regalo de Dios, es una gracia que nosotros hemos recibido, pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios dice que los que practican una vida carnal no heredarán el reino de Dios. El libro de Apocalipsis es claro cuando está hablando del rapto de la iglesia en los primeros capítulos, y por eso establece que hay 2 principios para que usted sea levantado después de ser creyente en Cristo. No solamente haber levantado la mano, no solamente venir los domingos, no solamente dar el diezmo, no solamente dar la ofrenda, pero ser vencedor y fiel. Eso es lo que dice la palabra. Y ser vencedor nos da la imagen de una lucha permanente. Yo tengo una lucha permanente para no caer en el pecado. Yo la tengo, hermano. Todos la tenemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios que cuando venga la tentación y la hayamos vencido, Dios va a celebrar eso en nuestra vida. Entonces, no practiquemos el pecado para que no tengamos problemas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que alertarnos con relación a eso. El tercer tema que vamos a ver es vivir por el Espíritu. Fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor o caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay duda de que las obras de la carne son evidentes en la vida de aquellos que no han experimentado el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puede usted vencer el pecado sin la ayuda del Espíritu Santo? Es imposible. Por eso es que la salvación en la semana 70 de Daniel, en los últimos 7 años, cuando se habla de tribulación y gran tribulación, va a ser difícil aceptar al Señor, aunque miles lo van a hacer. Va a ser el único momento en la historia de la humanidad donde el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Dice Apocalipsis 14 que los ángeles van a predicar el Evangelio como testimonio a todas las naciones. Es un error pensar que para que Cristo venga por su iglesia en el rapto, el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Eso no es así, hermano. La palabra dice, y será predicado este Evangelio del reino de todo el mundo, y vendrá el fin. Sí, pero el fin no es el rapto, el fin es al final de la semana 70 de Daniel. Tenga mucho cuidado con eso. No hay duda, ¿verdad? El cristiano, por el contrario, debe mostrar el fruto del Espíritu Santo de manera natural y espontánea. Conforme los creyentes rinden su vida a la dirección del Espíritu Santo y lo siguen permanentemente, los resultados serán cualidades del carácter que glorifiquen a Dios y muestren su amor y su bondad y su santidad. Versículos 22 y 23, el amor, la caridad fluye de Dios
Y Cristo es nuestro ejemplo de amor. El gozo celebra la obra redentora en nuestra vida y no depende de las circunstancias. El gozo, si me va bien, estoy gozoso. Si me va mal, estoy triste, tengo la cara larga. Nadie me puede hablar. La paz es un estado del alma, de calma y bienestar, basado en la confianza que tenemos como hijos de Dios. Estos son momentos de vivir en paz. Todo el mundo está con miedo. Yo no. La pandemia no va a quitarme el gozo que yo tengo de mi relación con Cristo. La paciencia tolera especialmente a los demás cuando aquellos nos provocan. Benignidad significa tratar a los demás con amabilidad, acción que se opone al egoísmo y a la imposición de los derechos propios sin tener cuenta a los demás. La bondad es hacer el bien y no el mal, y se aplica generalmente a la generosidad. La fe habla de la fidelidad, implica ser fiel a Dios y leales a los demás. La mansedumbre describe a una persona que no se enoja aún ante la provocación, aunque defiende su posición en el momento adecuado. La templanza es el dominio propio. Hablan del control de las inclinaciones pecaminosas en pensamiento y obra. La persona de carácter templado no se deja contaminar fácilmente por el mundo. Por lo tanto, tenemos que entender eso. Pregunta, aplicación. El Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente en Cristo. ¿De qué manera el fruto del Espíritu se ve en su vida? ¿Qué fruto del Espíritu falta hoy en su vida? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que diferenciar esos frutos del Espíritu. Es parte de lo que la palabra nos manda. ¿Qué fruto del Espíritu se ve en su vida? Es una persona amorosa, amable, es una persona hospitalaria, tiene paciencia, bondad. Usted trata a las personas por igual, o usted es de lo que mira por encima del hombro al que tiene menos posibilidades que usted. No, nosotros estamos llamados a dar los frutos, a vivir la vida de los frutos del Espíritu permanentemente. Los frutos del Espíritu, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fidelidad, esa mansedumbre, esa templanza, tienen que estar presentes en nuestra vida. Eso no es religiosidad, eso es relación. Cuando usted está relacionado con Cristo, usted puede hacer eso. Por último, vamos a ir a Gálatas 5, 24, 26, y la palabra nos manda a andar por el Espíritu. Dice la palabra, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La terminología de la crucifixión que aparece en Gálatas 2.20, en Gálatas 6.14 y ahora en 5.24. Este verso 24 es un reflejo de los usos anteriores, porque aquí el apóstol representa a los cristianos como aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo no me fui a la cruz dejando mi pecado para volver al pecado. Yo no me fui a la cruz. Yo me fui a la cruz con mis pasiones y mis deseos, con mi carnalidad, para que esa sangre derramada en la cruz cubra mis pecados. No deje el pecado a un lado. Cuando usted se entrega a Cristo, entréguele todo. Versículo 25, esto implica un alejamiento de la vida pecaminosa representada por la obra de la carne. 19 al 21, y como consecuencia, un compromiso de vivir continuamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Es como tenerlo a nuestro lado, sin adelantarnos ni quedarnos atrás. Es ir a su velocidad. Es de la única manera que el creyente puede evitar el control de la carne y producir el fruto del Espíritu. Fue la promesa del Señor en Juan 16, 13 al 14. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Si usted tiene al Espíritu Santo, no se preocupe. Él le va a guiar a toda verdad, pero usted tiene que estar en constante comunión con el Espíritu. Versículo 26. Pablo comparte una manera en que los cristianos de Galacia podían aplicar las lecciones de la vida guiada por el Espíritu Santo. En vez de vanagloria, de disensiones, de envidia, podían confiar que el Espíritu Santo produciría el fruto del amor, la paciencia, la bondad en ellos. El papel de los creyentes sería, por lo tanto, mantenerse alineado con la dirección del Espíritu Santo, darle al Espíritu el control de su vida. Control del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿De qué manera Gálatas 5
lo ayuda a entender lo que significa crucificar la carne. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a la cruz, no dejamos la carne a un lado, nos vamos y crucificamos la carne y nuestros deseos. ¿Por qué seguir la dirección del Espíritu impacta sus relaciones? Porque parte de los frutos del Espíritu está nuestra relación con los demás, de amar a nuestros hermanos, de mantenernos, de ayudarnos, de no envidiarnos, de no vanagloriarnos. Por lo tanto, debemos agradecer al Señor. Doy gracias a Dios por esta palabra. No olvidemos, sin embargo, que no estamos solos. Dios nos envió a su Espíritu Santo. Le hace San Juan 15 al 17, para que caminemos con Él en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero crucificado con Él. Usted está crucificado. Yo estoy cada vez que el enemigo trae una acción pecaminosa, yo digo, perdóname, yo estoy crucificado con Cristo, yo no puedo hacer eso. No lo puedo hacer. Ese dinero no es mío, no lo debo tener. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Recurramos a Él cuando el enemigo trate de hacernos caer. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana en otra oportunidad para seguir compartiendo la palabra de Dios. En estos tiempos en que Dios está probando nuestra fe y nos llama a resistir a Satanás, de esa manera es que Él puede huir de nosotros. Dios le bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo la selle en nuestro corazón para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esos principios que Pablo enseñó a la iglesia de los Gálatas. No vivimos bajo la ley. No somos religiosos. Tenemos una relación especial con el Dios del universo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo.